El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibió al presidente Jimmy Morales. Esta reunión levantó polémica tras la posible petición de la destitución del comisionado Iván Velásquez. En un comunicado extendido por la ONU informan que se discutió la situación regional en relación con el Triángulo del Norte de Centroamérica y su impacto en la inmigración y los flujos de refugiados. Afirman que se intercambiaron puntos de vista sobre seguridad y justicia sin ampliar más. El secretario general ha reiterado el compromiso de las Naciones Unidas con la lucha contra la impunidad y la corrupción y el apoyo constante de la organización al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Durante varios cuestionamientos, la ONU ha resaltado el apoyo al comisionado Iván Velásquez. Regresamos a Sin Filtro. Usted veía el reporte de esta visita de Morales a Naciones Unidas, una entrevista en donde se habló de temas de desarrollo, también de puntos de vista en el tema de seguridad y justicia. Pero Estuardo tenía un escenario extremo. Sí, ¿cuál es ese escenario? Mira, el primer escenario es llegamos a los 105 votos, aún se le quita el antejuicio, él sigue siendo presidente, claro, hasta que no es conducido, porque es el momento que es conducido que realmente deja de ser presidente. El segundo escenario es el extremo. El segundo escenario es que viene y renuncia. Eso genera, bajo el precio de costo político altísimo, ve que los apoyos se van terminando cada vez más, el Congreso no le va a dar el apoyo y una posibilidad, argumentando la paz, argumentando, digamos, dejar el camino libre y también no solo para la investigación, sino para el otro, dice renuncio. Entre el extremo de renuncia y el extremo de los 105 votos, que yo dudo de que hayan los 105 votos, me parece más preocupante aún el de los 105 votos, porque él se vuelve rehén del Congreso, se vuelve blanco de chantaje del Congreso. Y entre más alarga el Congreso esa posibilidad de quitarle el antejuicio, entonces empiezan eso que, mira, acuérdate que estás bajo investigación. Entonces hay que ver los dos, ¿verdad? ¿No es una alternativa a la alianza en el Congreso de la República? Ahorita creo que sí, porque hay 3 partidos, un expartido y 2 partidos que están bajo lo mismo. Sí, que están todos bajo la lupa de sí. Era la UNE y FCN Nación. Sin embargo, yo creo que la respuesta de UNE ha sido muy interesante. La respuesta de UNE dice: vamos a aclarar cada punto de los que nos acusan. Esa ha sido la respuesta de UNE. Viendo los escenarios que nos plantea Estuardo, yo diría lo siguiente. Pensemos que llevamos una semana entera hablando acerca de que el presidente Morales iba a ir a hablar con el secretario general de las Naciones Unidas a pedirle que retirara al comisionado. Sabíamos o suponíamos que era por un caso de financiamiento electoral ilícito. Ya había mucho ruido alrededor de Sabíamos que eso era lo que estaba pasando. Hemos pasado toda la semana haciéndole bulla, haciéndole conciencia, diciendo: presidente, no lo haga. No ese es el camino. No ese es el camino. Pero a pesar de eso, llegó a las últimas consecuencias. Pareciera ser que el grupo de personas que le asesoran de alguna forma le debe decir: presidente, Otto Pérez Molina, cuando tuvo la oportunidad de darle el último golpe en la cabeza a la CICIG y no permitirle su continuidad, no lo hizo, y mire dónde está. Si usted no hace lo mismo, seguramente también va a ir a parar a la cárcel. Entonces, si vemos ese escenario que tenemos un presidente acorralado, y ahora ya es público, ya no estamos ante la situación que decimos: ¿qué es lo que hay? Tenemos claridad que hay un caso de financiamiento ilícito electoral mientras él era el secretario general, y también sabemos que viene el caso del fantasma y viene el caso de los migrantes que le dieron dinero en el extranjero. Que hay una demanda, ¿eh? Entonces él está completamente acorralado. Y si él está acorralado, como bien lo planteaba Estuardo, y recordemos, es que lo que yo voy a decir no es nada nuevo, por eso no queríamos elecciones. En el Congreso está un grupo de personas que llegó con las mismas circunstancias que Jimmy Morales llegó a la presidencia. Y algunos de ellos llegaron en peores circunstancias. ¿Por qué? Porque muchos compraron su curul. Eso era lo que se estilaba. Se pagaba 1 millón, 2 millones de quetzales y se te daba una curul en un alto nivel porque esperabas que cuando llegaras al Congreso lo ibas a recuperar a través de leyes.
Y esas personas invirtieron, perdieron y estaban esperando y no han recibido nada. ¿Por qué? Porque no se han producido leyes que a ellos les puedan dar un rédito financiero, porque hay un control sobre lo que está pasando en el Congreso. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos instituciones de justicia que siempre se ha dicho que hubo un pacto para llevarlas a la Corte Suprema de Justicia. Y los partidos que las llevaron a la Corte Suprema de Justicia siguen estando presentes en el Congreso. Ya ahora no de como otro partidos, color, ahora de otro color, algunos, pero siguen estando. Y también hay personajes que han sido perseguidos fuertemente en la lucha por la corrupción y en la lucha contra la impunidad por la CICIG. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de todos estos actores que de alguna forma tienen una confrontación directa con la CICIG, podríamos decir que el presidente tendría muchas alianzas que sumar y muchos amigos que estarían dispuestos a decirle, mira, te apoyamos hasta las últimas consecuencias. Pero por las razones equivocadas. No son alianzas políticas, ni alianzas incluso, ni son ideológicas. Es que son de intereses. El punto es el siguiente, ven. Si me permiten un minuto para ver el corazón de esta situación. CICIG llegó a Guatemala a solicitud de los guatemaltecos porque nos dimos cuenta que el sistema de justicia estaba cooptado por quienes ejercían el poder político. El sistema de justicia estaba cooptado por el Ejecutivo, por el presidente, y estaba cooptado por el Congreso, estaba cooptado por los partidos. El sistema de justicia funcionaba de tal forma que yo ejercía gobierno y nombraba personas en el sistema de justicia para que no me persiguieran a mí por las cosas que hacía ejerciendo gobierno. Cuando viene la CICIG y tenemos el primer parteaguas en 2015 y tenemos los primeros nombramientos de magistrados que no se sabía quiénes iban a hacer por lo que había pasado y al final nombran como presidente un magistrado pues que tenía un récord y una honorabilidad. Luego pasa el primer año y todos estos grupos que se sentían con el golpe en la cabeza por la CICIG, que llegaron a las instituciones de justicia y a las instituciones políticas con el ánimo de servirse económicamente, se vieron amenazados y dijeron, ya permitimos que estas cosas pasaran un año y desde que este año empezó, del segundo año de gobierno de Jimmy Morales, hemos estado diciendo y hemos estado viendo una recomposición de los grupos corruptos, donde se negoció la presente Junta Directiva del Congreso. ¿Quién la promovió? ¿Qué está pasando con la Corte Suprema? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahora con el presidente? Y muchos no nos damos cuenta, pero en realidad parte del detonador de la crisis política que estamos viviendo es el caso construcción y corrupción. ¿Y por qué? Porque en este caso empiezan a verse pública y oficialmente como un grupo del sector empresarial de los más poderosos sí ejercía la corrupción para beneficiarse del Estado. Entonces hay un actor más que se suma a estos políticos en contra de la CICIG y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Ahora, Fernando Estuardo, vemos que la CICIG está también manejando varios casos. Escuchábamos a Fernando que nos mencionaba el de corrupción y construcción. Cuando presenta ayer los dos casos contra UNE y Líder y este día contra FCN, especialmente el secretario general en ese entonces, Jimmy Morales, se suben las apuestas también para CICIG, porque CICIG se ve obligada a seguir adelante con este caso e incluso a ganarlo por la relevancia que tiene la información que hoy se reveló. Es un riesgo también para CICIG lo que hoy por supuesto que es un riesgo y creo que es un riesgo medido. Porque vamos a ver, ahora del lado de CICIG, ¿cuál es en el ajedrez? Porque esto es como un ajedrez, entonces hay que ver cuáles son los movimientos de las piezas. ¿Cuál es ahorita la mejor apuesta de CICIG? Si el antejuicio al final va de juez a Suprema, de Suprema a Congreso, de Congreso a Comisión y luego a Pleno y piden 105 votos. Aquí viene entonces Odebrecht. Aquí es donde viene el caso donde le pueden decir al Congreso entrarle por otro lado al Congreso. Entonces, el Congreso al final, de hecho anoche en el análisis ustedes decían que al que teníamos que observar de cerca, de ahora en adelante, más que Jimmy, más que la CICIG, más que el MP, es al Congreso. Porque los casos ahora se van a tirar al Congreso. De hecho, por eso es que se está pidiendo el antejuicio contra 2 diputados. Era ex secretario de Líder y
secretario de UNI. Orlando. Pero ahí podría entonces entrar un caso, porque tiene que mover también toda su caballería, la se sigue en este momento. Y el movimiento de caballería aquí entraría por Odebrecht, no solamente de gente que está todavía en el Congreso, sino tendría que irse hacia atrás, de gente que podría, como dijiste, en la calle y todo, empezar a mover cierto apoyo para el presidente. Ya hemos visto que hay una campaña por ahí que han estado comenzando a sacar, ¿no? Sí, o sea, pero entonces, vemos muchos de de estos que va ligado con el caso construcción y corrupción, que de hecho hoy salieron nombres también del caso de corrupción y construcción en empresas en el apoyo a FCN Nación, y como apoyo anónimo, porque no saben cómo ni ponerle, le ponen anónimo, ¿verdad? Que ese es el problema que tiene, porque no lo pueden aclarar. Con el agravante que quien tiene que aclarar hoy es el secretario general del partido FCN Nación. Con mucha información que dio la contadora, ¿te acuerdas la contadora que había desaparecido y que luego no es la llegó, y que luego llegó a MP a dar información? Es el secretario general, y eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Él es el responsable. Entonces, ahí es donde creo que sí está apostando. Pero creo que tiene también alfiles y tiene torres fuertes para moverlas. Porque saben que el Congreso es el y Odebrecht sería factor. Un golpe bien fuerte, o por lo menos de control al Congreso de la República. Entonces, no solamente es el presidente que se puede mover. Cuidado. Bueno, vamos al siguiente corte. SF antejuiciazo. Seguimos hablando de esto y de más información de esta solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales.